Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El afán, el propósito de hacer estos videos es instruir un poco a la gente que tiene muchas dudas acerca de quién es Dios, si Dios es real para mí, si está a mi alcance, y dejando un poco muchos clichés religiosos o muchas palabras que a veces no entendemos cuando queremos conocer en realidad a Dios. Vamos a ver, vamos a esperar unos cuantos minutos para ver cuántos participantes más se unen y poder compartir si ustedes tienen sus preguntas, sus dudas, y pues poderles ayudar en esta nueva etapa del conocimiento de quién es Dios, ¿no? Esa persona a veces tan lejana que hemos oído escuchar, o sea, hemos oído que la gente habla de Dios, que nos dicen que Dios es esto, que Dios es lo otro, que Dios te puede ayudar, pero ¿cómo podemos acercarnos nosotros mismos sin la necesidad de alguien que nos ayude? Que vamos a ver. Bueno, yo he preparado este video para que ustedes puedan guiarse un poco, y una de las preguntas muy comunes que la gente se suele hacer es si Dios sí habla hoy, ¿verdad? Escuchamos que muchas personas, muchos pastores, muchos predicadores dicen, Dios me dijo, o antes de casarme Dios me dijo tal cosa, o Dios me dijo esto, pero ¿cómo puede hacerse eso real en nuestra vida? Entonces, ¿Dios sí habla hoy? Por supuesto que habla hoy. Dios no ha dejado de hablar nunca a través de los tiempos, ¿no? No solo a las personas de la Biblia, sino a toda la humanidad. A través de la historia podemos nosotros chequear de hombres que han tenido un contacto cercano con Dios. No necesariamente aparecen en la Biblia, tiempos posteriores al tiempo en que la Biblia se escribió. Hay muchos hombres, muchas historias, hombres y mujeres, que tuvieron esa comunión y ese contacto y pudieron también decir, Dios me dijo que haga tal o cual cosa. Nosotros sabemos que Dios hizo todo lo que existe, todo lo que vemos a través de la palabra, ¿verdad? Él solamente lo habló, dice la Biblia. Es decir, que Dios habla todo el tiempo. Es así como Él llega a nosotros a través de la palabra. Dios, la Biblia dice, dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Entonces, Él solo necesita hablar. Él solo necesita hablar para comunicarse contigo. Él solo necesita decir una palabra para que tal o cual cosa sea creada, una situación, una circunstancia, en fin. Entonces, tenemos que Dios sí habla hoy. Mire, tenemos un invitado. Hola. Saludemos a Frank. Si él tiene alguna pregunta, alguna inquietud, nos las va a poder hacer a través del chat, ¿verdad? Pero mientras tanto vamos a continuar con el tema, porque acuérdense que en Zoom solamente tenemos 45 minutos y luego de eso pues nos saca del sistema, y en parte es bueno para no alargarnos tanto en los temas, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes les habla Dios? Pensamos que de pronto Dios nos habla solamente a ciertos escogidos, ¿no? O a las personas más santas, a las que van a ser canonizadas, o los que son perfectos y no cometen ningún error. Pues no, no es cierto. Dios nos habla a todos. Sin embargo, hay ciertas características o ciertos requisitos que Dios te pide antes de comunicarse contigo, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes habla Dios? Primero a los que creen por fe. Es decir, tú no puedes acercarte a Dios creyendo que no existe, ¿verdad? Uno habla con una persona, tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, con tus hermanos, porque son reales y tú sabes que están allí, ¿verdad? Aunque tu papá esté en el otro cuarto o esté lejos y te llama, tú sabes que es tu papá y tú le vas a atender. Entonces lo mismo sucede con Dios. Dios nos habla, pero primero a los que tenemos fe, a los que creemos que Él existe y que habla hoy, ¿ya? Segundo, pues a los que han confiado en su vida a Él, es decir, en algún momento
tú vas a tener que tomar una decisión por Cristo, por Dios, por Jesús, ¿verdad? Que es su Hijo, y pues darle el control de tu vida a Él, ¿no? Porque de lo contrario, pues Dios no va a ir a respetar tu libre albedrío. Entonces, tienes que cederle como que la autoridad sobre tu vida a Dios, pero tiene que ser de parte tuya, tiene que ser voluntario. Tercero, a quienes fomentan una relación cercana con Él. Hay muchas personas que le han conocido, que han conocido a Dios desde muy pequeños. Alguna vez en su vida ellos pudieron tener una oración en donde dijeron, sabes que Dios sí, yo quiero conocerte y te entrego mi vida. Correcto. Pero luego de eso, nunca más se ocuparon de tener una conversación con Dios. Entonces, a lo que yo quiero hacerles llegar, a lo que quiero llevarles, es que Dios es una persona, alguien con quien tú puedes hablar, ¿no? No es un ser lejano, inalcanzable, no es un ente, ¿no? Que no sabemos cómo será, si dará miedo, no dará miedo. Dios es una persona que está buscando relacionarse contigo. Entonces, haz de cuenta que estás hablando con un amigo, ¿no? Como hablas con tus amigas o con tus amigos y le cuentas que metiste la pata, que tal cosa no te gustó o que tal cosa sí te gustó, que quieres hacer esto, que quieres... Bueno, así es hablar con Dios. Muchas veces nos han vendido la imagen de que hablar con Dios requiere un sinnúmero de frases religiosas, un sinnúmero de frases, no sé, como especializadas para acercarte y no es así. Entonces, haz de cuenta que tú vas a hablar con Dios como si fuese un amigo. Incluso puedes decirle que, sabes que Dios, yo soy nuevo en esto y no sé cómo dirigirme a ti, pero bueno, vamos a empezar. Ahí me lanzo al ruedo, ¿ya? Entonces, a través de estas tres cosas que tú tienes que hacer primero, Dios va a empezar a hablar contigo. Si no las haces antes, Él tampoco te va a hablar. ¿Y por qué? Yo quiero ver algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes saben los secretos de las familias de sus vecinos? ¿Lo saben? No, ¿verdad? No lo conocen, no lo saben. Entonces, sus vecinos tienen sus secretos en familia. Si tú no eres parte de la familia de ellos, pues nunca vas a saber cuáles son sus secretos, qué les gusta. No hay razón de por qué contarle a todo el mundo. Si tú conoces, por ejemplo, las finanzas, los objetivos, las estrategias de alguna compañía donde trabajen tus primos, donde trabajen tus tíos, no las conoces porque no eres parte de la compañía, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con la familia de Dios. Si tú no entras primero a formar parte de ese grupo o de ese pueblo, como lo llama la Biblia, ¿no? Entonces Dios no va a contarte cosas que sí le dice a los suyos. Entonces, por ahí va el tema de por qué yo no escucho a Dios. Porque primero tengo que ser parte de, ¿correcto? Hasta aquí espero haber sido clara. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirla por chat. Voy a tener el chat abierto, ¿verdad? Para poder ver sus dudas, sus inquietudes y pues poderlas contestar también. Siguiente. Bueno, estos son unos versículos que los he puesto aquí para que ustedes puedan leer, que lo que yo estoy diciendo pues no es que me estoy inventando, ¿no? No es de loca yo lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo en realidad por mi experiencia propia, pero también porque así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué es la Biblia? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo puedo yo saber que la Biblia habla acerca de Dios? Bueno, la misma Biblia dice que es inspirada por Dios. Es decir, Dios nos dejó esas pistas, ese manual, como para poder contactarnos con Él. ¿Ya? ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo saber que Dios me está diciendo algo o cómo puedo yo saber si
es de parte de Dios lo que estoy escuchando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver algunas pautas. Dios habla activamente a través de la Biblia, ¿ya? Tenemos que empezar por ahí. Entonces, para irte reduciendo el cuadro, primero, lo que tienes que hacer es, obviamente, darle la autorización a Dios para que Él tome el control de tu vida. Eso es lo primero. Sin eso estás perdido. No puedes hacer nada. Entonces, una vez que tú tomas esa decisión, ¿verdad? Tienes que empezar a hablar con Dios. Así, sin más, ni pedir permiso, ni nada. Puedes empezar a hablar ahora mismo, en tu cama, en el baño, en fin, en cualquier lado. Luego, tienes que empezar a leer la Biblia, porque esos son los pensamientos de Dios que nos dejó a nosotros, ¿sí? Nos dejó para que podamos tener un manual, para poderlo conocer. Es como un libro escrito para nosotros, para que lo podamos conocer. Y pues acá hay algunos versículos que dicen, tú los puedes leer en la pantalla, que toda palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Ok. Porque aquí dice una persona, está preguntando, ¿verdad? Si Dios es soberano, ¿cómo es que debo pedirle permiso? ¿Ya? Bueno, si bien es cierto, Dios es soberano, pero recordemos que al inicio Dios creó la tierra y le dio la autorización al hombre para que gobierne la tierra, es decir, para que gobierne su vida y gobierne todo lo que hay en la tierra. Es decir, que Dios no se va a meter en las decisiones que los hombres tomen. Él es soberano, pero le dio esa potestad a los hombres, a nosotros, y nos dijo, señoreen ustedes, ¿verdad? Señoreen todo lo que hay en la tierra, produzcan, trabajen, reproduzcanse, hagan su familia, ustedes tienen esa potestad, ¿verdad? Entonces, él ya lo hizo así, y no se va a meter, o sea, no se va a contradecir nunca. Por eso es que nosotros tenemos que darle la autorización a Dios para que Él intervenga en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, entonces Dios va a respetar esa decisión y eso es lo que se llama el libre albedrío. No implica que cuando encontremos a Dios y empecemos a tener una relación con Él, Él nos va a cortar el libre albedrío. No, pero vamos a saber qué es lo que quiere que hagamos y aún así va a seguir siendo nuestra decisión hacer lo que Dios nos dice o hacer lo que nosotros creamos que nos conviene. ¿Ya? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Espero que sí y podemos continuar, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando se refiere a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que permitirle a Dios que haga cosas, ¿ya? Dios nunca lo va a hacer a la fuerza ni a la mala. Él podría hacerlo, tiene todo el poder para hacerlo, pero no lo va a hacer. Entonces, Él quiere que nosotros le busquemos porque así lo queremos, no obligarnos. Porque veámoslo de este modo, si Dios nos creó, simplemente nos hubiera hecho como unos autómatas, ¿verdad? Ahí todos bien programados en confiar, en creer, en obedecer a Dios todo lo que dice y me olvido de lo demás. Pero no fue así. Él nos dio una libre elección. Entonces, sobre esa libre elección, Dios no va a revertir lo que ya nos dio, no nos va a quitar lo que nos dio. Bien, sigamos entonces. Tenemos acá que Dios también te puede hablar a través de otras personas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Tú puedes que estés buscando una respuesta de Dios, que primero tienes que haberle preguntado, ¿verdad? Y por eso te llamo a la oración, para que tú empieces a orar, a conversar con Dios y a decirle lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú esperas, ¿verdad? Si tienes dudas en hacer algo, pregúntale también. Y puede ser que nuestro problema es que en ese momento Dios no nos contestó, ¿verdad? Pero aquí sí Dios es soberano, entonces Él nos va a contestar en el momento adecuado, ¿ya? Entonces Dios nos habla a través de otras personas, puede ser que te hable a través de tu papá, algún consejo que te da a través de algún maestro, si asistes ya a una iglesia a través de algún líder de tu iglesia, o de otras maneras mucho más milagrosas, que alguna persona que no te conoce se acercó y te dio algún mensaje que va de acuerdo con lo que tú
estás esperando de parte de Dios. Entonces Dios te habla a través de muchas personas y yo creo que muchas veces Dios nos habla principalmente a través de los padres, ¿sí? Los que tienen padres vivos, los que son adolescentes, jóvenes, escuchen el consejo de sus padres, porque Dios habla mucho a través de lo que dicen nuestros padres, ¿no? Es como un indicativo. Si nuestros padres están de acuerdo en algo, implica que, y si yo le he estado pidiendo a Dios algo y mis padres están de acuerdo, entonces como que todo está en orden, ¿no? Como que hay la tranquilidad de que no voy a tener una pelea con mis papás, de que estoy respaldada, entonces eso mayormente suele venir de parte de Dios, ¿ya? También nos habla a través de las circunstancias, entonces tenemos que estar muy pilas en esto. ¿Y por qué a través de las circunstancias? Yo les voy a dar un ejemplo, que justamente hoy lo estaba comentando, y por ejemplo, Dios, puede ser que estemos necesitados de dinero, ¿sí? Estamos muy necesitados de dinero, tenemos muchas deudas, etcétera, y de repente en el trabajo donde estamos viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Hazte un favorcito, mira, yo te doy aquí un billetito por debajo de la mesa, pero tú consígueme ese contrato. Entonces tú puedes confundirte, ¿verdad? Y puedes decir, wow, esto es de Dios que me mandó esta plata extra, pero eso no es de Dios. Déjame decirte que para poder escuchar a Dios tienes que conocer la Biblia y Dios nunca se va a contradecir, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que lo que está oculto, lo que está en la oscuridad, no le agrada a Dios. Él le agrada todo lo que está a la luz, todo lo que está a la vista de todos, ¿no? Donde no haya vergüenza, donde no haya por qué ocultar las cosas. Entonces tú puedes comparar y tú puedes decir, bueno, a ver, yo estoy necesitando plata y le he pedido a Dios que me mande provisión, ¿verdad? Un dinero extra, otro trabajo, etcétera, etcétera. Pero resulta que me aparece este tipo y me está ofreciendo plata. Entonces, ¿es de Dios o no es de Dios? Indiscutiblemente no es de Dios, porque te va a llevar a irte en contra de lo que Dios dice, de lo que a Dios no le gusta. Entonces tú tienes que hacer esa diferencia y poder guiarte por las circunstancias también y decir, no, esto no es de Dios, esto no me conviene. Entonces allí Dios también te está hablando, ¿ya? Entonces veamos, yo aquí he puesto un versículo bien largo, pero se los voy a reducir, ¿verdad? Se los voy a resumir. Es un profeta que estaba esperando la voz de Dios y se fue al desierto, ¿verdad? Entonces, de repente vino un terremoto, vino un viento fuerte, ¿verdad? Vino un fuego, pero dice la Biblia que ahí no estaba Dios. Dios estaba en un silbo apacible. Entonces, yo quiero decirte que de mi experiencia, las veces que yo he sentido que Dios me ha dicho algo, ¿verdad? Ha sido como un susurro muy suave, ¿no? Entonces Dios nunca te va a hablar con una voz de trueno que te va a hacer asustar en las noches y te va a levantar y vas a salir aterrado y vas a pensar que es cualquier otra cosa menos Dios, ¿no? Él va a hablar contigo de manera calmada, de manera apacible, ¿no? Te va a tratar con cuidado. A eso es lo que me refiero. Sigamos. Y bueno, finalmente, a través de su Espíritu Santo. Quiero recalcar que estas cosas que he puesto aquí no son únicamente las formas en las que Dios puede hablar, pero son las principales, ¿no? Son como por las que tú empiezas. Dios puede hablarte del modo que Él quiera, ¿no? Podría ser hasta que tu perro te hable y te diga, oye, Dios está diciendo esto. Él podría hacerlo, pero estas son las más comunes y como Dios empieza a tratar con nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo, que sabemos que es Dios mismo, Él nos habla a través de nuestra mente, a través de pensamientos, ¿verdad? Pero a lo que quiero recalcar siempre es que tienen que leer la palabra de Dios. Porque Dios va a hablar a tu pensamiento con algo que tú has leído ya. Entonces Él te lo va a recordar. Pero si no has leído nada y si no sabes cómo piensa Dios, ¿sobre qué te va a hablar? Entonces, tienes que meterte mucho en conocer a Dios a través de la Biblia. Y estoy segura que a través de su Espíritu Santo Él te va a hablar y te va a decir, no hagas esto, no te endeudes, porque la Biblia dice que el que se endeuda es esclavo
de al que le prestó, ¿verdad? Entonces tú te vas a detener. No bebas demasiado, porque acuérdate que no es bueno embriagarse, ¿no? Entonces, o no mientas, porque la mentira trae consecuencias, en fin, un sinnúmero de cosas que tú vas a poder escuchar de acuerdo a lo que tú ya conoces de Dios. ¿Sí? Y finalmente les voy a dejar unos recursos, porque muchas personas a veces se confunden y me dicen, pero es que no entiendo porque una Biblia dice una cosa y otra Biblia dice otra. Hay una sola Biblia. Lo que hay es varias traducciones. ¿Y cuáles son las traducciones? No es que una sea cierta y la otra es mentira, no. Las traducciones o versiones son revisiones que se hacen a los originales de los textos bíblicos, ¿verdad? En el arameo, en el hebreo, en el griego, en lo que estaban escritos, y se actualizan con palabras nuevas, ¿ya? Entonces, de pronto, tu abuelita usaba una palabra que tú ya no usas. Entonces, hay que actualizar eso y hay que mover para las nuevas generaciones. Aquí yo he puesto algunas traducciones y versiones, por ejemplo, Reina Valera de 1960, que es la más conocida, esa es la genérica, la que todo el mundo conoce y con la que te vas a encontrar más a menudo. Tenemos la nueva versión internacional, traducción al lenguaje actual, la Biblia de las Américas y hay un montón. Pero te voy a dar un ejemplo para que sepas por dónde va la diferencia. Este es un versículo, ¿verdad? Dice Juan 3:16, que es el versículo más conocido, creo que de la Biblia en todo el mundo, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice de acuerdo a la Reina Valera de 1960. Según la traducción al lenguaje actual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y según la nueva versión internacional, el mismo versículo dice lo siguiente, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, son las traducciones de la Biblia, de lo que te va a servir. De pronto habrá una con la que tú te ajustes más, con la que tú digas, bueno, yo entiendo mejor cómo lo dice esta, a cómo lo dice la otra. Entonces vas a tener muchos recursos para poder entender un poco a Dios. ¿Sí? Entonces yo te animo a que cuando empieces a buscar acerca de quién es Dios y te quieras acercar a Él, que créeme, es la decisión más acertada de toda tu vida. Imagínate, voy a poner un ejemplo para ir cerrando, que tú quieras tener acceso a, no sé, al presidente, al hombre más poderoso del mundo, que se supone es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú tuvieras el acceso nada más de coger tu teléfono, marcarle y que él te atienda personalmente? No creo que desperdiciarías esa oportunidad, ¿verdad? Porque podría, y sea tu amigo, y podrías poder pedirle visa, que te dé esto, que te dé trabajo, ¿sí o no? No creo que rechaces esa oportunidad. Imagínate cuánto más Dios, que ni siquiera necesitas marcar ningún número telefónico, simplemente hablar con Él. Así que yo espero que este cortito tiempo que hemos estado, pues te sirva para empezar, ¿verdad? Para empezar a interesarte un poco más quién es Dios, cómo lo conozco, cómo estoy más cerca de Él, y yo te aseguro de mi experiencia propia que tu vida va a tener un cambio radical y para bien. Entonces, Él va a guardar tu futuro, te va a olvidar de tu pasado y vas a tener garantizada, si bien no te puedo prometer que va a ser una vida sin sufrimiento, porque eso es imposible, pero una vida exitosa, productiva. Vas a hacer para lo que naciste, ¿no? Para lo que tienes que hacer. Vas a descubrir tu propósito, muchas dudas se van a aclarar, pero primero tienes que dar el primer paso. Así que yo agradezco mucho que pues las personas que están conectadas nos hayan acompañado. No sé si tienen alguna inquietud antes de irnos. Como les dije antes, es un tiempo bien cortito por la limitación de tiempo en Zoom y pues todo va a depender también de las preguntas o las inquietudes o las dudas que ustedes tengan. Entonces, chicos, ¿ninguna pregunta? ¿Sí me escuchan? No, nada, todo claro. Ok. Bueno, entonces,
Les agradezco, chicos, este pequeño, estos tips o este videíto va a quedar grabado y lo podemos ver después. A ver, tenemos aquí un chat. Ok, dice que todo perfecto. Les ha quedado muy claro, me alegro mucho que haya sido muy clara y eso es lo que quería, no ser tan aburridora con mucha charleta, ¿no? Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.